porque sé que algo grande y glorioso de Dios tiene que suceder en Costa Rica. Con todo esto que se gestó y con todo esto que se ha dado, algo glorioso, algo poderoso, algo hermoso y algo maravilloso tiene que darse en nuestro país en el nombre de Jesús. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando el enemigo se levanta como un río, es cuando el Espíritu del Señor levanta un estandarte de victoria para traer bendición hasta que sobreabunde sobre su pueblo. Dios es bueno, Dios es fiel y la obra es de Él, y Dios sé que está haciendo maravillas. Amén. Bueno, vamos a alimentarnos durante algunos minutos de la indestructible, infalible y siempre bendita palabra que sale de la boca de Dios. Hoy Dios nos va a bendecir y quiero que recibamos este tiempo para hacerlo por lo menos en la línea de la grabación, que lo hagamos con un glorioso y jubiloso aplauso de gratitud al Señor, al Rey de los siglos, al Rey inmortal. Y les recuerdo que siempre estos temas, a la vuelta de 24 horas o 48 horas, muchos ya están en nuestro canal de YouTube, Maná Cartago. Maná Cartago CR en todas las redes sociales, pero en YouTube ustedes se meten a Maná Cartago, buscan y hasta denle me gusta a Maná Cartago para que la página siga creciendo, para que el canal más bien siga creciendo y más personas puedan conocerlo. Todos los temas, todas las enseñanzas que se dan acá en la iglesia están ahí en nuestro canal y ustedes las pueden recibir, alimentarse doblemente o compartírsela a alguien que usted dice: wow, cómo me gustaría que este tema lo escuche alguien. Bueno, usted va y la descarga o nada más la abre ahí en la flechita, le pone el enviar a algún WhatsApp, a alguien en particular, para que se pueda alimentar con aquello. Entonces creo que muchos más pueden ser edificados y bendecidos. Quiero ir a la palabra y de seguro hay algo bueno de Dios, de verdad, por su palabra para nosotros. Estoy compartiendo el tema tormentas que forman el carácter, así lo llamamos la semana anterior a este tema, tormentas que forman el carácter. La semana anterior me enfoqué en un primer aspecto, una primera tormenta, diríamos, que a veces pasamos en la vida, y es el desaliento, y fundamentado en la experiencia del profeta Elías cuando huyó a la cueva de la amenaza de Jezabel. Podemos ver cómo muchas veces el desaliento provoca un distanciamiento con Dios y tiene efectos negativos en nuestras vidas. Una persona desalentada no puede ser productiva, una persona desalentada no puede proyectarse hacia cosas grandes. Y decíamos que los Elías de la vida no se forman en las cuevas, se forman en los montes Carmelo. Ahí se forman los Elías de la vida. Pero hoy entro a compartir el punto número 2 de esta pequeña serie, y que le he llamado la lucha contra el pecado. Ese es el título o el subtítulo del punto que estoy compartiendo hoy de la serie Tormentas que forman el carácter, nuestra lucha contra el pecado. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 7 versículo 15. Romanos capítulo 7 verso 15. Y vamos a leer hasta el final de ese capítulo 7, es decir, del versículo 15 al versículo 25. ¿Todos llegamos ahí? ¿Prendieron su Biblia, abrieron su Biblia? Romanos capítulo 7, versos del 15 al 25. La palabra dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se le parece Pablo a alguien? ¿A alguien se le parece Pablo? Vuelva a ver al que está a su lado y dígale: me están hablando a mí. Verso 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, y aquí especifica, esto es, en mi carne, es decir, mi cuerpo, mi hombre natural, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cualquiera dice, ¿qué enredo se está haciendo Pablo? En mí no mora lo bueno, pero yo quiero hacer lo bueno, pero en mí no mora el bien. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Suena como paradójico, antagónico, una antítesis, en fin. Cualquiera dice, ¿qué enredo está haciendo Pablo acá? No, de ninguna manera. Sigue diciendo la Biblia, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, ¿a dónde? En mí. Porque según el hombre interior, y aquí Pablo ya va desmenuzando, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en la parte natural, el cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora dice en el 24, miserable de mí, pobrecito yo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, que dice Pablo, ¿a quién servimos con la carne? A la ley del pecado. Yo sé que esto suena como contradictorio, esto suena como extraño. ¿Cómo podemos entender todo esto que Pablo está diciendo? Más o menos una idea parafraseada de lo que Pablo está diciendo en esta porción bíblica, se la presento aquí. Pablo lo dice, ya viéndolo un poco parafraseado: no sé qué está pasando conmigo, lo que yo quisiera hacer no lo hago, y resulto haciendo lo que odio. Ahí le dije, ¿se le parece eso a alguien? ¿Alguna vez hay algo que odias, que no quieres hacer y terminas haciéndolo? Eso nos pasa en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. ¿Por qué Pablo dice reconozco que la ley es buena? Porque la ley es la que nos señala las cosas malas. La ley es la que nos indica que aquello es malo, pero la ley no nos faculta, la ley no nos capacita, es decir, la ley no nos da el poder para nosotros hacer algo incorrecto. Veámoslo con las leyes naturales. La ley de la gravedad. ¿Qué pasa si no respetamos la ley de la gravedad? ¿Qué nos pasa? Si usted está en un edificio a 200 metros de altura, hay edificios que tienen hasta casi 700 metros de altura, hay unos todavía más altos, pero ¿qué pasa si está en un edificio a 100 metros de altura y usted dice, voy a lanzarme para llegar más rápido allá abajo? ¿Qué pasa? ¿Sería lógico eso? No, hay una ley que me dice que algo puede suceder. Ahora, una ley ya de respeto a autoridad. Usted va en una carretera y se encuentra un mensaje, un rótulo que dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si usted va a 100 kilómetros por hora? El rótulo le capacitó para no ir a 100 kilómetros por hora o a 120. Le capacitó el rótulo para no ir a 120 kilómetros por hora, ¿verdad que no? El rótulo no le capacitó, el rótulo le anunció que la velocidad a la que usted debe de ir es a 80 kilómetros por hora. Pero la decisión de que se desacelere, de que se frene un poco, está en cada uno de nosotros. Ahora ahí es donde viene la paradoja de Pablo. Pablo dice, pero es que en mis miembros no está el hacer lo bueno. Yo no quiero hacer cosas buenas, pero hay una ley interior en mí
que esa ley me impulsa, me lleva a querer agradar a Dios, a querer hacer la voluntad del Señor. Por eso es que Pablo dice: no soy yo en realidad quien hace esas cosas, sino la maldad que hay en mí. Y yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Ilustrémoslo de alguna manera. Necesito, ven Eddie, ven Coqui y Caro, ven. Pero vengan así a 120 por hora. Aquí hay un rótulo que dice que vengan así, por favor. Ok, vamos a tomar a Caro como la modelo de esto. Eddie, ven acá. Eddie aquí, Coqui aquí. Como Coqui es el papá de Caro, soltera y sin compromisos, así es que si alguno quiere acercarse por aquí, tiene que pasar por aquí primero. Y la cosa es seria. Ok, Coqui va a representar al espíritu, Eddie va a representar a la carne. Es decir, ellos somos cada uno de nosotros: el hombre interior, el hombre exterior y el alma. Ella es el alma, ella es el ser que decide hacia dónde se va, hacia la carne o hacia el espíritu. Querer lo bueno no está en mí, es decir, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago, y el bien que quiero hacer, eso es lo que no hago. Y Pablo llegó a una conclusión: qué miserable que soy yo. Él usó esa palabra: qué miserable soy yo. ¿Quién me puede liberar de este cuerpo de muerte? El alma dice: miserable de mí, ¿quién me puede liberar de este cuerpo de muerte? Y entonces es donde el mismo Pablo dice: wow, pero gracias le doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque la ley, por causa de la naturaleza humana, la ley, la que me dice que es malo esto, que es malo aquello, que es malo lo otro, que es mala esta cosa, que es mala la otra, la ley me dice todo lo que es malo, todo lo que no puedo hacer. Apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque hay algo malo que mora en mi vida y yo quiero rechazarlo, pero no puedo. Pero hay otra parte de mi vida, el espíritu, que me impulsa a querer hacer lo bueno. Perdón, entonces, ¿cuál es la batalla que tenemos? El espíritu, el alma no tiene que hacer esfuerzos. El espíritu hace su parte y la carne hace su parte. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué hace la carne? Bueno, la carne yo la siento así como que no tomó café en la tarde. Entonces, ¿qué hace? Pero solo con los brazos. La carne yo sé que es media abusiva, pero entonces, y el espíritu está así como jugando. Entonces, ¿cuál es la batalla que hay? El espíritu quiere jalar al alma para que haga la voluntad de Dios, pero la carne es tan fuerte que ¿qué hace la carne? La carne la impulsa, y entonces el alma a veces dice: qué lindo esto de la carne, y abraza a la carne, el alma. Y el espíritu le dice: no te vayas. Pero el alma empieza a inclinarse. ¿Por qué? Porque el mal que no quiere hacer, es decir, lo que la ley le dice que es malo, es lo que hace. Entonces como que se vuelve débil y deja que aquello le vaya llevando y llevando y llevando. Conforme el alma se deja que le vaya llevando, ¿qué hace el espíritu? Se da por vencido. No, el espíritu lucha. La Biblia aún dice: el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, algo que naturalmente no se puede descifrar. Al final de cuentas, ¿quién tiene que ganar? ¿Quién debe de ganar? El espíritu. Pero ¿dónde gana el espíritu? Cuando cuando su alma decide agradar al espíritu y no a la carne. Entonces, al abrazarse con el espíritu, ¿qué es lo que el alma está determinando? Ya no vivo yo, es Cristo el que vive ahora en mí. ¿Qué es lo que está determinando? Fui resucitado con Cristo, y aunque la ley del pecado que mora en mis miembros me quiere impulsar a hacer lo malo, entonces ahora yo entiendo que aunque la ley me diga que esto es malo y malo y malo y malo y malo, y la ley no me faculta, no me da poder,
Dios en algún momento sustituyó a la ley con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario para darme la salvación, para darme la vida eterna, para capacitarme, porque ya no soy yo el que lo hace ahora, es Cristo en mí. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 luego decía: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque ya ahora plenamente puedo confiar en que es el poder de Dios que mora en mi vida el que me capacita. Muchas gracias a los artistas de la noche. Los despedimos con un fuerte aplauso. Y que Dios se los pague. Ok, entonces Pablo decía eso. Entonces el capítulo 7 nos deja con ese interrogante. Dios mío, qué difícil esto. Nos deja con la interrogante, porque la ley de mis miembros me impulsa a querer hacer lo malo cada día de mi vida. Ahora, siga leyendo conmigo. No nos vamos a quedar ahí, porque hay una historia diferente entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Recordemos que al final del 7 dice, en el verso 25, que nuestra intención es servir a la ley establecida por Dios, que con nuestro cuerpo actuamos como esclavos de la ley que estableció el pecado. Pero Pablo decía: Dios me salvará, es decir, gracias le doy al Señor por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Dice el capítulo 8, quiero que vayas conmigo ahí al capítulo 8 del libro de Romanos, verso 1. Ahora pues, pregunta, ¿quiénes están en Cristo acá? ¿Quiénes están en Cristo? Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y Espíritu en mayúscula, es decir, gobernados por el Espíritu Santo. Dice el verso 2: porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto cada uno de nosotros éramos débiles por la carne, Dios, lo que yo les decía hace un momento, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, igual a nuestra condición humana, y a causa del pecado de cada uno de nosotros, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa esto? Que la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos facultó, nos capacitó a cada uno de nosotros. ¿Qué te quiero decir, mi querido hermano? Otra tormenta que a nosotros nos ayuda a formar el carácter es nuestra lucha contra el pecado. Pablo habla claramente del conflicto entre estas dos naturalezas, que la veíamos descrita acá. Una naturaleza o una ley le dice: haz lo bueno. Dile al que está a tu lado: haz lo bueno. Mientras que una le dice: tienes que hacer lo bueno, otra lo está arrastrando hacia lo malo. En los creyentes, esta lucha puede convertirse en una frustración por no hacer siempre lo correcto. Pero ahí es donde yo te digo, si hay una respuesta, si hay una solución. La clave es ir más allá del capítulo 7 y ver todas las verdades que nos dice en el capítulo 8. Pablo ahí reafirma, Pablo ahí viene a dar la clave, la respuesta. Si hay posibilidad de ser gobernado por el Espíritu, ¿cuál es la posibilidad? Cristo Jesús morando en nuestros corazones, o permitiendo a Cristo que gobierne nuestras vidas. Entonces debemos de aprender a sumergirnos en las verdades de cómo ser libres, que habla la Biblia en el capítulo 8, para nosotros ganar la batalla. Ahora, vamos a ir a la realidad. Acciones prácticas. Hemos pecado, ¿verdad? De una o de otra manera. El mismo Pablo en la misma carta a los Romanos dice: todos nos hemos corrompido, todos nos hemos apartado, todos hemos hecho lo malo, y por eso no hay uno solo que sea justo, y todos estamos condenados, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por nuestra capacidad no lo podemos hacer, pero ahora tenemos a Cristo
en cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos para que no nos gobierne la ley del pecado, sino la ley de la vida? Ya en la práctica, primero debes de saber que si estás en Cristo, el pecado no te gobierna. Puedes pecar, no digo de licencia, sino poder de naturaleza humana, pero ya el pecado no gobierna tu vida, porque ahora estás en Cristo Jesús. Porque ahora la capacidad de Cristo, ahora el poder de Cristo es el que opera en tu vida. Entonces, en la práctica, si has estado en esa batalla, si has estado en la lucha, ¿qué dice por ejemplo Proverbios capítulo 28, 13? Que son alertas, luces de emergencia que se prenden para nosotros. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. ¿Qué significa? No tienes que vivir derrotado, no tienes que vivir fracasado, no tienes que vivir lamentándote, no tienes que vivir en un fluctuante caminar espiritual. Cuando la Biblia dice que si encubres, es decir, no reconoces delante de Dios que estás fallando, que no estás haciendo su voluntad, que no le estás agradando con tu vida, la Biblia dice, si lo encubres no vas a prosperar. La palabra prosperar lleva implícita la palabra hebrea shalom. Shalom es toda forma de prosperidad, es toda forma de paz, toda forma de bienestar, toda forma de salud de Dios para nosotros. Encubrir el pecado entonces hace que no prosperes en todas las cosas de tu vida conforme a la voluntad de Dios. Más, y ahí viene una antítesis, más el que los confiesa alcanzará la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El que los confiesa alcanzará la misericordia. El que los confiesa alcanzará la misericordia. No, les estoy poniendo una trampa, porque la Biblia no dice el que los confiesa, solamente que confieses delante de Dios y te apartes de aquello. ¿Cómo hago para apartarme? Tienes una capacidad que la ley no te la dio. Tienes una capacidad que fue Cristo el que te la dio. Y si el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario opera en tu vida, porque lo hiciste Señor de tu vida, permite que el poder de Dios se perfeccione en medio de tu debilidad. Permite que el poder de Dios se haga grande en medio de tu flaqueza. Sí, tenemos capacidad. Ahí puede operar aquello de Filipenses capítulo 4 verso 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9? Es algo muy parecido a esto. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué provoca la confesión delante del Señor? ¿Qué provoca? La Biblia dice que confesar delante de Dios nuestras fallas mueve su fidelidad y mueve su justicia a favor de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Le voy a hablar del ejemplo de David. David es muy descriptivo, David es muy ilustrativo en esto. La vida del rey David en esto es muy descriptiva. Por ejemplo, el Salmo 32:3, David hace un reconocimiento delante del Señor. David había fallado, David había pecado delante de Dios, David había hecho lo malo delante de Dios. David deja ver cómo se sintió durante todo el tiempo en que él no se humilló, de todo el tiempo en que él encubrió su falta delante de Dios como si no hubiera hecho nada. David decía: cuando yo no quería. Ahí está hablando de autodependencia. Cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Entonces David pasó una etapa compleja en su vida.
¿Cuál fue esa etapa? Cuando no confesó delante de Dios sus debilidades, cuando no se humilló delante de Dios para que Dios le perdonara por sus acciones malas. No se limitaba a lo que había pasado con Betsabé, no, el asunto se extendió a convertirse en el asesino intelectual de Urías Eteo. Y los que ven el rey David saben de lo que les estoy hablando. Todos los que se rieron. Porque el rey David no se humilló delante de Dios y pasó un tiempo encubriendo aquello malo. Abra su Biblia conmigo en el Salmo 51. Le estoy diciendo acciones prácticas. ¿Por qué? Porque la lucha contra el pecado a veces se vuelve una tormenta que tiene que formar tu carácter espiritual, tiene que formar más mi carácter espiritual, tiene que ayudarnos más ¿a qué? A depender de Dios, a confiar más en el Señor, a morir más a nosotros mismos. Cuando esa lucha se hace fuerte, cuando esa lucha a veces sientes que se hace infranqueable, sientes que se hace muy fuerte, es cuando más debes de reconocer que necesitas la presencia de Dios en tu vida, que necesitamos la presencia de Dios, que necesitamos confiar en Él, que no podemos confiar en nuestra carne y que necesitamos humillarnos bajo su poderosa mano. Dice la Biblia, ¿estamos ahí? Libro de Salmos, sí se los había dicho, ¿verdad? Salmo 51. Dice la Biblia en el libro de Salmos, Salmo capítulo 51. Voy a ver algo y nada más déjenme buscarlo por aparte. Voy a verlo por porciones, rápidamente. Libro de Salmos, el Salmo 51. Mire lo que está pasando ahí, en estos primeros 12 versículos. Salmo 51, versículo 1. La palabra dice, Salmo 51, verso 1. Ten compasión de mí. ¿Quién está diciendo eso? Un hombre humillado, el rey David. Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor. Solo le cambio aquí la versión. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué sucedió? Durante un año el rey David trató de vivir con una mala conciencia, la conciencia de pecado. Finalmente se humilló delante de Dios, luego de que apareció en el camino el profeta Natán y le pidió perdón a Dios. Ahora David tuvo una humillación, un quebranto genuino delante de Dios, entendiendo que había una acción que él había dejado pasar por alto, pero que debía de humillarse delante de Dios, porque aquello no había agradado a Dios, porque aquello no había provocado que la voluntad de Dios operara en su vida. Entonces David tuvo un retiro en la presencia de Dios, humillado durante una buena cantidad de días, para que el Señor operara, para que el Señor le limpiara. Ahora, desde el primer momento en que confesó, el Señor le perdonó, pero él tenía que asegurarse que espiritualmente estaba fuerte, estaba firme, estaba sólido, dependiendo del Señor, para no seguir haciendo lo malo. Y sigue diciendo, verso 3, porque yo reconozco, wow, ¿dónde empieza todo? Reconociendo. Di conmigo, reconociendo. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, ¿cuándo fue perdonado el rey David de sus pecados? Cuando él aceptó su culpa delante de Dios. Cuando no dijo, es que es culpa de los demás. Cuando no dijo, es culpa de Dios lo que me ha sucedido. Cuando él reconoció su culpa delante de Dios. Por eso es que yo siempre he dicho, hay un antes y hay un después del Salmo 51. Es para mí una de las porciones bíblicas que más revelan la actitud de un corazón humillado para que venga el perdón de Dios. Y sigue diciendo la Biblia, verso 5. Vea lo que vamos
a ir viendo. Miren los detalles y si usted quiere los va anotando o va registrando ahí. Dice el verso 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está hablando sencillamente de la naturaleza humana. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Amas la verdad, ¿a dónde? En lo íntimo. Sabe que la oración que David está haciendo en el Salmo 51, y esto es lo que le decía, que usted lo puede subrayar. Esta oración revela 8 pasos. David nos revela 8 pasos para vencer el pecado. 8 pasos para vencer el pecado. ¿Quieren saber cuáles son esos 8 pasos para vencer el pecado? Sencillísimos. Nuevamente les repito, verso 6. He aquí que tú amas la verdad, ¿a dónde? En lo íntimo. ¿Cuál es el primer paso para que podamos vencer el pecado? Amar la verdad, ¿a dónde? En lo íntimo. Y sigue diciendo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde adquirimos sabiduría? En lo secreto. Solo ahí le estoy mencionando 2 pasos claves que el rey David menciona para vencer el pecado. Amemos la verdad en lo íntimo. Tenemos que aprender a amar la verdad de Dios donde nadie nos ve. Tenemos que aprender a amar la verdad de Dios donde nadie nos está observando. Y luego dice adquirir sabiduría en lo secreto, alimentarnos como Jesús cuando dijeron: ¿de dónde salió este con tal sabiduría? ¿No es este el hijo de José? ¿No es su madre María? ¿No están sus hermanos entre nosotros? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Se impresionaron, pero en lo secreto es donde se forma la mayor sabiduría del corazón de un hijo de Dios, inmerso en las verdades infalibles de Dios. Sigue diciendo, versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Tercer paso que menciona David: anhelar ser purificado. Tienes que anhelar que Dios purifique tu corazón. Hay cosas que no están bien, hay cosas en tu vida que no agradan a Dios, hay cosas en tu vida que deben de cambiar, pues anhela ser purificado por el Señor. Sigue diciendo la palabra, verso 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuál es el cuarto paso? Gózate en el Señor, alégrate, es decir, depende de Dios, pon tu confianza en Él para que Él traiga una sanidad integral. La misma Biblia, el mismo salmista dice: se recrearán los huesos que has abatido. Él mismo sentía el peso de la fatiga de su alma enferma, de su alma entregada a la parte natural y no espiritual, y que sus huesos literalmente estaban abatidos. Versículo 9 dice la Biblia: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Este es un quinto paso. Provoquemos la justicia y el perdón de Dios. ¿Cómo? Humillados, clamando delante de Él: Señor, esconde tu rostro de mis pecados, es decir, borra todas mis maldades. Eso promueve la justicia, eso promueve el perdón de Dios para nosotros. Verso 10 dice la Biblia: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Pídele al Señor que te dé un corazón limpio. ¿Cuántos anhelan decirle eso al Señor? Dios, dame un corazón limpio delante de ti. Y sigue diciendo, ese es el número 6. El número 6 es: pídele a Dios que te dé un corazón limpio. Y dice el mismo verso 10: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Permite que Dios traiga renovación a tu vida, rectitud. Dile: Señor, renuévame. No solo que le digas: Señor, crea en mí un corazón limpio, sino renuévame, que mi manera de pensar, que mi manera de ver las cosas, que mi manera de ver la vida pueda cambiar para empezar a vivir haciendo tu voluntad, para empezar a agradarte. Y sigue diciendo la Biblia, verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
¿Cuál es el octavo paso? Que vuelva el gozo de ser salvo a tu vida. Mire qué delicado esto. David no le dijo al Señor: devuélveme la salvación que perdí, porque él sabía que era hijo de Dios. Él sabía que no estaba haciendo lo bueno delante de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo? Devuélveme el gozo, la alegría, ese primer amor, ese anhelo, esa ilusión, ese anhelar, como el ciervo brama por las corrientes, como el ciervo busca, como el venado busca las corrientes de las aguas, que así yo anhele y busque tu presencia cada día. Eso estaba diciendo David. Es decir, que se vuelva a nosotros otra vez la frescura. No caigamos en el conformismo. No te permitas el conformismo espiritual. Que vuelva la frescura a tu vida por la presencia bendita del Señor. Que vuelva la frescura por congregarte fielmente. Que vuelva la frescura por ir a la palabra. Que vuelva la frescura por adorar a Dios. Que vuelva la frescura por testificar de Cristo. Que vuelva la frescura por clamar por la salvación de otros. Que vuelva la frescura para ver la gloria de Dios. Tiene que venir un avivamiento. Tiene que venir un despertar. Tiene que venir algo grande a nuestras vidas, y solo lo vamos a lograr después del Salmo 51, no antes del Salmo 51. La semana pasada yo les decía: no vivamos pensando en la famosa historia de Elías. No vivamos en el capítulo 18 no vivamos en el capítulo 19 de Primero de Reyes. Seamos los del capítulo 18 de Primero de Reyes. No seas el David antes del Salmo 51. Vuélvete el David del Salmo posterior al Salmo 51. No vivas tergiversando la lucha que Pablo habla en Romanos 7. Vive la victoria espiritual. Vivamos a un nivel de victoria que encontramos en Romanos capítulo 8 para nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios para darte cada día victoria, y vivas a plenitud la vida en Cristo.